Soy Luis Ortiz, yo creo que todos me conocéis y la idea es que podáis en un momento dado poner cara tanto a Cristina como a Serezade, que son las dos personas de nuestro departamento de operaciones que van a realizar la presentación que vais a escuchar y visualizar, el correspondiente PowerPoint, de un destino tan importante para nosotros como es Islandia, con el cual llevamos mucho tiempo trabajando y en el cual nos consideramos auténticos especialistas. Y ya sin más, vamos a hablar con ellas y a pedirles que nos cuenten un poquito de cuál ha sido su trayectoria dentro de Tour Mundial. Entonces, Cristina, cuéntanos. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Cristina Gil, llevo unos casi 14 años en la empresa y ahora mismo estoy en el departamento de Nacional y Medias Distancias, concretamente en el área de presupuestos y cotizaciones a medida. Hola, buenos días. Yo soy Serezade del Departamento de Nacional y Europa, concretamente de la zona de presupuestos y cotizaciones, y llevo en la empresa 3 años. Así que nada, para cualquier consulta aquí estamos. Muchas gracias, Sandra. Antes de nada, pues agradeceros a todos vuestra presencia, que hay que reconocer que cada día tenemos más y más participantes en estos webinars que organizamos principalmente para tratar de trasladaros todo nuestro conocimiento y el conocimiento de nuestra gente de reservas y operaciones, que son realmente los especialistas en cada uno de los productos. Y bueno, simplemente que sepáis que para nosotros Islandia siempre ha sido un destino que le hemos prestado muchísima dedicación. Es cierto que tiene particularidades en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a turísticas, las cuales, pues evidentemente no es un destino donde podamos disponer de cientos y cientos de hoteles, pero sí que es verdad que en general el cliente cuando termina o cuando consume los viajes siempre queda bastante impactado con lo que ve y con lo que disfruta. Y ya, pues nada más, vamos a empezar la presentación. Va a empezar Cristina, ¿vale? Cristina se va a presentar, pertenece al departamento de operaciones, pero prefiero que os comente un poco más ella y luego seguirá Serezade sobre la marcha, ¿vale? Venga, hasta luego, nos vemos ahora. Gracias, Luis. Hola, buenos días a todos. Yo soy Cristina Gil, estoy en el departamento de Nacional y Medias Distancias, concretamente en el área de cotizaciones y presupuestos a medida. Bueno, vamos a empezar directamente a hablar del destino Islandia con la ubicación en el mapa. Como sabréis, sí, ahora lo vemos. Como sabréis, Islandia es una isla que se encuentra al sur del Círculo Polar Ártico y más o menos se encuentra entre Groenlandia y Noruega. Con respecto a España, está a unas 4 horas y media aproximadamente en vuelo directo. Estos vuelos directos hay que tener en cuenta que solo operan en verano. O sea, en invierno son siempre vía punto europeo. Y, bueno, los operan las principales compañías, como Iberia, Vueling, Icelandair, y con origen tanto desde Madrid como desde Barcelona. Estos vuelos directos, principalmente, todos llegan de madrugada. Por eso recomendamos hacer la primera noche directamente en el hotel del aeropuerto, cerquita del aeropuerto. Este aeropuerto al que llegan es el aeropuerto internacional de Keflavik. Como su nombre indica, está en Keflavik, no está en la capital, que es Reykjavik. La distancia más o menos son unos 45 minutos en coche. Por eso también recomendamos que la primera noche se haga en el aeropuerto. En nuestros principales circuitos ya tienen establecida la primera noche en los hoteles cercanos al aeropuerto, y si el cliente desea, reserva un fly and drive, le recomendamos, si va en vuelo directo, que haga esta noche en el hotel del aeropuerto cerquita. Bueno, como os decía antes, está muy cerquita de Groenlandia. Por eso es un destino con el que recomendamos mucho combinar el destino de Islandia, si el cliente tiene tiempo, claro. Ahora pasamos a un mapa un poquito más ya ampliado, donde podemos ubicar lo que es el aeropuerto internacional, como os decía, en Keflavik, y la capital.
Ahí lo estamos señalando y como veis, esa es la distancia que hay que recorrer desde el aeropuerto hasta Reykjavik. Aquí en este plano hemos querido, bueno, en este mapa hemos querido destacar sobre todo la principal y única carretera que tiene el país. Sí, solo ahí está. Como veis, es una carretera circular que bordea toda la isla, es una carretera de doble sentido y con solo un carril por cada dirección, por lo que no se pueden superar los 90 kilómetros por hora. Esta carretera, que se le llama comúnmente, bueno, su nombre es Ring Road, como os decía, bordea toda la isla y lo positivo de ella es que todos los atractivos turísticos se encuentran al pie de la misma. O sea, que el cliente no se va a tener que desviar mucho de su ruta para ver los principales atractivos. Bueno, hay alguna carretera más, pero no son carreteras como tal, son caminos sin asfaltar, por así decirlo, de gravilla y demás, y en los que para circular por ellas es obligatorio el 4x4. Esto también tiene que tenerlo el cliente en cuenta, que no se puede salir de la carretera principal si lleva un turismo porque hay multas. Deciros que la vuelta completa a la isla solo se puede realizar en verano porque, bueno, lo que es toda la zona norte y prácticamente el este se cierra en invierno por climatología adversa, sobre todo nieve, fuertes vientos y por eso solo se puede dar la vuelta completa al país en verano en coche. Para que os hagáis una idea, lo mínimo que recomendamos al cliente es que reserve 8 días si hace un fly and drive, porque son unos 1.300 kilómetros la carretera completa. Entonces, como mínimo, para ver lo principal del país son 8 días. Lo ideal, siempre decimos que son 11-12 días para verlo todo. Y ya, bueno, si tiene 15 días ya lo podrá hacer con calma, vamos, sí, tranquilamente. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos circuitos regulares ya establecidos y también programas de Fly and Drive ya también cerrados y toda la ruta establecida. De todas maneras, si el cliente quiere algún servicio especial, alguna ruta medida y demás, siempre podéis contactar con nosotros con cotizaciones y sin ningún problema os lo cotizamos y os damos el servicio. Aquí podemos ver, bueno, los islandeses hablan principalmente islandés, es su lengua materna, pero por suerte para los que no sabemos el idioma, un poco complicado por cierto, casi el 100% de la población es bilingüe en inglés. O sea, que el cliente no va a tener ningún problema con un inglés básico, con un nivel básico, para moverse por todo el país. La moneda es la corona islandesa. A veces, bueno, normalmente no soléis preguntar a operaciones si recomendamos llevar cambio desde España, pero bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es que es súper complicado encontrar moneda, bueno, la corona islandesa aquí en España, porque es una moneda que no cotiza en el mercado. Entonces, siempre os decimos que sin problema allí, una vez lleguen a destino, tanto en el aeropuerto como en algún banco o en su propio hotel, puede cambiar euros a coronas. Lo que sí que quería dejaros claro que el uso de la tarjeta de crédito está súper extendido. Entonces, bueno, que el cliente no va a tener ningún problema por pagar incluso un refresco con la tarjeta. O sea, que tampoco es del todo imprescindible llevar cambio. Tener, sí, en metálico. Por otro lado, para viajar, como sabéis, únicamente el DNI es obligatorio. Y bueno, comentaros ahora mismo en la situación en la que estamos de pandemia con el COVID-19, ahora mismo, en este momento, porque esto va cambiando continuamente, como sabéis, están pidiendo para entrar al país una PCR, pero que no hay que llevarla desde España, sino que in situ se la hacen al cliente una vez llegue, tiene que hacer cuarentena durante 5 días y al 5.º día le vuelven a repetir la prueba. Ahí ya si da negativo, puede iniciar su viaje con normalidad.
pasamos a hablar un poco del clima. Como, bueno, aquí os hemos puesto un cuadro más o menos de las temperaturas medias del país durante todo el año y es un clima, bueno, bastante suave, pese a que tenemos, bueno, que Islandia se ubica muy al norte de Europa. Tenemos la idea de que las temperaturas pueden llegar a ser bastante extremas, pero bueno, como vemos aquí en el... Perdón. Sí. Como vemos aquí en el recuadro, un segundito que ha habido un salto de ahora. Como vemos aquí en el recuadro, las temperaturas mínimas que tienen ahora mismo son menos 2 grados. O sea, tampoco es tan extremo como podemos imaginarnos. Y, perdón, que me he liado yo. Entonces, bueno, siempre puede llegar algún tipo de borrasca como la que hemos tenido ahora, Filomena, la famosa Filomena, que varíe bastante estas temperaturas, pero no es lo habitual. La temperatura, o sea, disculpad, los meses más recomendables para visitar el país son, como siempre, en verano. Como veis, las temperaturas en junio, julio son bastante suaves, bastante llevaderas y, sobre todo, hay muchas horas de luz. Si os fijáis, en junio son 21 horas de luz. Es que en verano se produce el sol de medianoche. Entonces, prácticamente no llegan a tener noche cerrada, por así decirlo. ¿Qué inconvenientes tiene el verano? Pues bueno, como en cualquier zona turística, hay mucho más turista y los precios son un poquito más elevados. Pero bueno, las horas de luz nos permiten disfrutar un montón de nuestra estancia allí. Tampoco descartamos nunca que los clientes viajen en invierno. La verdad es que, bueno, es otra perspectiva del país y, sobre todo, podrá disfrutar de las auroras boreales. Como veis, las horas de luz en estos meses son súper poquitas y hay mucha más probabilidad de ver una aurora boreal. Las auroras boreales, a ver, Tour Mundial, como sabéis, nadie las puede garantizar. Es un fenómeno atmosférico y esto el cliente lo tiene que tener claro, porque muchas veces nos soléis preguntar, bueno, tengo un cliente que quiere viajar a Islandia, pero va exclusivamente a ver auroras. A ver, sí, la probabilidad en invierno ya es muy alta. Bueno, en invierno. Normalmente desde septiembre empiezan a verse en septiembre hasta septiembre más o menos, hasta abril, incluso abril, se extiende hasta abril. Y sí, hay más probabilidad, pero bueno, hay que tener en cuenta que se tienen que dar 3 premisas, por así decirlo. Serían que haya noche, parece obvio, pero bueno, como os decía antes, en verano, pues eso, se produce el sol de medianoche y prácticamente no se pueden ver. Que los cielos estén despejados, otra obviedad, pero lo que os decía antes, siempre se puede presentar una borrasca o un temporal y que se instale encima del país durante toda la estancia del cliente en Islandia, entonces es complicado. Y por último, que se produzca una tormenta solar. Las tormentas solares, simplificando, bueno, de manera simple, por así explicaros un poco, es cuando el Sol desprende una serie de partículas cargadas que en contacto con nuestra atmósfera se produce ese color verdoso. Y bueno, pues simplemente esto, esta tormenta solar se tiene que realizar, bueno, se tiene que dar 48 o 72 horas antes del día. De todas maneras, el cliente, una vez en destino, puede consultar páginas web y aplicaciones. Hay varias aplicaciones y páginas en las que día a día te va diciendo la probabilidad que hay de ver una aurora, cuál es la mejor ubicación para verla y demás. También en su propio hotel, donde esté alojado, puede dejar nota de su nombre y le pueden avisar si se produce allí mismo una aurora, le avisan y puede verla desde el hotel tranquilamente, bebiendo una bebida calentita y demás y disfrutando del fenómeno. Continuamos con el tema de la maleta, de cómo hacer la maleta. Bueno, indicaros que
que es muy curioso el clima de Islandia. Puedes estar tranquilamente en verano, en pleno mes de junio o julio, en manga corta, visitando, por ejemplo, una cascada y de repente desplazarte unos kilómetros para seguir tu ruta y de repente que se cierre a llover e incluso a nevar. Por eso recomendamos, siempre os decimos, cuando nos preguntáis, que lo mejor es que los clientes vayan vestidos por capas y así poder irse adaptando a la climatología de cada momento. Es obligatorio llevar abrigo y ropa para lluvia en cualquier época del año, incluso en verano. Y no se pueden olvidar ni del protector solar, ya sea por los reflejos del hielo, como del bañador. ¿Por qué decimos lo del bañador? Bueno, es que Islandia tiene numerosas piscinas termales por todo el país. Y es una experiencia que de verdad no se puede perder el cliente, porque merece mucho la pena. Ah, bueno, se me olvidaba, unas buenas botas siempre, unas buenas botas de montaña, de trekking no pueden faltar para hacer las caminatas más llevaderas. Seguimos con la gastronomía del país, básicamente se centra en pescado y carne. Pescado tienen un montón de variedades, lo cocinan de diferentes formas, podemos probar el salmón salvaje, bacalao, arenque. Luego tienen un plato muy, muy curioso, que es el jacal, que es carne de tiburón que entierran durante meses y que llega a coger un olor así muy parecido al amoníaco. Bueno, para ellos es un manjar. Si el cliente se atreve, adelante. En cuanto a las carnes, se centran en el cordero. Pero, bueno, siempre os decimos que intente probarlo, que no se vaya del país sin probarlo, porque no tiene nada que ver con el cordero de aquí, del cordero segoviano. Es un sabor mucho más parecido como al secreto ibérico. Así que, bueno, lo recomendamos. Y por último, hemos puesto aquí una foto de un producto ya muy extendido por Europa, seguro que lo conocéis, es el skyr. Se parece mucho al yogur griego, aunque es un tipo de queso fresco. Lo utilizan tanto para desayunar como para postres y lo podemos encontrar allí de muchos sabores, diferentes sabores. Hablaros también un poquito de los restaurantes. Para que os hagáis una idea, Islandia tiene un nivel de vida muy, muy parecido al de Noruega. Entonces, los precios son altos, la calidad de vida es alta, los precios son altos. Normalmente en ruta se suele comer en gasolineras que tienen comida tipo rápida, pero bueno, casera. Tienen sopas muy contundentes y demás. Y lo que es un plato, simplemente un plato, de este tipo de comida, sin alcohol, ronda unos 20 euros. El agua siempre va incluida. Es de los países en los que siempre, antes de pedir ni nada, te ponen una jarra de agua fresca encima de la mesa. Si nos vamos a un restaurante un menú de un primer plato con un plato principal sin alcohol, se nos sube ya unos 50 euros por persona. Decimos sin alcohol porque el alcohol también, claro, es caro. Una copa de vino o una cerveza ronda unos 8 o 10 euros, para que os hagáis una idea. En cuanto, una curiosidad también, hay bastante, sobre todo en Reykjavik, restaurantes de comida rápida. Es una comida rápida, casera y demás. Una curiosidad es que no existen McDonald's. Después de la crisis de 2010, cerró el último McDonald's. Y bueno, es uno de los pocos países, como curiosidad, es uno de los pocos países en Europa que no cuenta con ningún restaurante de esta cadena. Incluso el último menú que se vendió lo tienen expuesto en un museo con una cámara 24 horas. Y la curiosidad es que la gente se va metiendo en la cámara y ve que esa hamburguesa nunca se llega a descomponer pese a que pasen los años. Así que, bueno, seguimos aquí tenemos... principalmente Islandia es naturaleza, una naturaleza fascinante, impresiona mucho.
Es un país de muchos contrastes en cuanto a naturaleza, porque de hecho se le conoce como la tierra del hielo y del fuego. Aquí podemos ver la bahía de Hokursaloon con el mayor glaciar de Europa, el Vatnajökull. También, bueno, cuentan con geysers, piscinas termales, cascadas, cataratas, parques nacionales, también con volcanes. Seguramente conocéis, bueno, suena el famoso volcán Eyjafjallajökull, que entró en erupción en 2010 y complicó bastante el tránsito aéreo en Europa durante bastantes meses por la nube de cenizas que se quedó paralizada encima de Europa. Y bueno, aquí tenemos también una piscina termal, que es la famosa Laguna Azul o Blue Lagoon, que está muy cerquita de Reykjavik y que bueno, dentro de un poquito os comento un poco más sobre ella. Pero bueno, hay un montón de, como os decía antes, hay un montón de piscinas termales por todo el país. En cuanto a la fauna, bueno, también es muy curiosa. Seguro que conocéis los caballos islandeses, son autóctonos de allí, no los encontramos en otra parte del mundo. Son muy parecidos a los ponis, un poco más grandes y musculados, pero bueno, también nosotros tenemos excursiones, podemos ofrecer al cliente excursiones para dar un paseo en este tipo de caballos. Otra foto que podéis ver es la de las ovejas. A mí me llamó mucho la atención de encontrarme ovejas allá por donde fuera. O sea, de hecho, es que duplica, incluso triplica la población del país, el número de ovejas. Islandia cuenta con unos 400, no llega a 400.000 habitantes y 120.000 de ellos ya se ubican en la capital. O sea, que es un país un poco no muy habitado y sobre todo las ciudades están, como os decía antes, en la costa, todo alrededor de la isla, porque el interior es bastante árido y con una climatología muy, muy adversa, aparte de encontrarse casi todos los glaciares en el interior. También, bueno, veis aquí las aves tan conocidas de Islandia, que son los frailecillos. Estos tienen varias colonias que el cliente podrá ir viendo por todo su recorrido. Y la curiosidad de estas aves tan carismáticas es que eligen su pareja desde muy jovencitos y es la pareja que van a mantener durante toda su vida. No, estos no se separan. Por último, el avistamiento de ballenas. Islandia atrae a miles de turistas cada año por el avistamiento de ballenas. Se pueden ver perfectamente, vamos, hay casi un 90% de probabilidad de verlas haciendo una excursión desde, bueno, las tenemos desde Reykjavik, Húsavík y Akureyri, si no me equivoco, y prácticamente se pueden ver en verano y porque en la zona norte, que es la zona que eligen para aparearse cada año. Sí que recomendamos que el cliente la contrate porque de verdad es un espectáculo. Impresiona mucho tener una ballena de esas dimensiones tan cerca. Bueno, y aquí vemos una foto muy curiosa, os preguntaréis, pero esto no es ni nada de fauna. Es que los islandeses, más del 60% cree en elfos y en trolls. Por eso el cliente se va a encontrar muchas estatuas y monumentos de este tipo a lo largo de todo su recorrido. Incluso en las casas, en los patios privados, muchos de ellos tienen pequeños santuarios para venerar a este tipo de seres mitológicos. Bueno, muy, muy curioso, la verdad. Llama la atención. Aquí empezamos nuestra ruta empezando por la capital. Reykjavik es una ciudad, bueno, pues podéis ver en la imagen, es una ciudad muy, muy planita, muy llana, es muy verde. Curiosamente es muy verde y sobre todo también destacar que es muy segura. Es una inquietud que normalmente tienen los clientes cuando salen de España, el tema de la seguridad. Para que os hagáis una idea, la policía allí ni siquiera va armada. Y bueno, es un país que no cuenta ni con ejército ni con fuerzas armadas. Algo también que llama la atención. De hecho, incluso tienen cárceles, algunas muy poquitas, y están prácticamente vacías. Por lo tanto, que esto no
no sea, vamos, que el cliente no se preocupe en este tema. Por otro lado, hablaros de que la capital se ve rápidamente con un paseo con una tarde o un paseo. Incluso recomendamos alquilar una bici para recorrerla. En una tarde se ve prácticamente y es muy pequeñita. Y normalmente por eso en nuestros circuitos y nuestros itinerarios no recomendamos pasar más de un día, porque de verdad que en un simple paseo se ve tranquilamente y se disfruta mucho de ella. En esta fotografía, en esta panorámica, bueno, podemos ver un poco al fondo lo que es el puerto. Y en este primer plano vemos una iglesia. Este es uno de los principales monumentos de la ciudad. Es la iglesia luterana de Hallgrímskirkja, perdonad por mi islandés españolizado. Bueno, por dentro es muy austera, no merece la pena, aunque la entrada es gratuita, no tiene nada que ver. Llama más lo que es la atención la fachada, que recuerda a las columnas de basalto, de las que os hablaremos, bueno, mi compañero os hablará más adelante y veremos algunas de ellas en alguna playa y demás. Lo que sí, que yo personalmente os recomiendo, es que el cliente suba al campanario, que tiene un ascensor, la iglesia, y disfrute de la panorámica desde allí. Yo lo hice y la verdad que me gustó mucho, te quedas con una idea muy bonita de la ciudad. Y esta entrada no es gratuita, sí que, bueno, son como, si no recuerdo mal, unas 1000 coronas por persona. Pero bueno, merece la pena para llevarse un buen recuerdo de la ciudad. En la siguiente diapositiva vemos aquí otro de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, que es un esqueleto de un barco vikingo. Este monumento está al ladito del puerto, el cliente se lo va a encontrar sin ningún problema. Y os hemos querido aquí poner un plano para que veáis que la ciudad es pequeñita, se ve fácilmente, y destacar. Aquí hemos destacado la principal calle de la ciudad, que es una calle comercial, se llama la calle de Logavegur, y está llena de restaurantes, de tiendas de moda. Y bueno, y aquí el cliente debería aprovechar si quiere comprar algún souvenir, porque en el resto del viaje lo va a tener un poquito más complicado. Entonces, si quiere llevarse un recuerdo, que no desaproveche la oportunidad cuando pase por esta zona. También vemos, bueno, os hemos querido también destacar, exacto, la terminal del Flybus. El Flybus, seguro que os suena, es un autobús que hace el recorrido desde el aeropuerto hasta la capital. El recorrido, como os decía anteriormente, son 40-45 minutos y hay muchísima frecuencia. Que el cliente no se preocupe, no va a tener que estar esperando durante mucho tiempo porque hay un autobús, que son enormes, por cada vuelo que llega al aeropuerto. Entonces, el cliente cogería este autobús, directamente, sin hacer paradas, llegaría hasta esta terminal y desde esta terminal le indicarían qué microbús tendría que coger para llegar a su hotel. Está todo muy articulado y funciona súper bien. La verdad es que no tenemos constancia últimamente de que nadie se lía ni nada, porque en el momento que te vas a bajar del autobús ya te dicen tiene que ir a esta dársena y coger este autobús. Los autobuses sí que hay que decirle a los clientes que no paran justo en la puerta de su hotel. Es por normativa. Paran, pero vamos, prácticamente casi al lado, máximo un minuto caminando. Vamos, es la mejor forma de llegar a la capital, más rápida y sobre todo más económica. También podemos ofrecerle al cliente traslados privados, pero bueno, el precio es bastante elevado. Por eso no suele ser la primera opción que ofrecemos. Nuestros circuitos tienen este tipo de traslado siempre. En cuanto a la hotelería de la ciudad, bueno, ya empezamos a tener algún hotel 5 estrellas. Hasta ahora no había ninguno, pero ya empiezan a construir alguno en la ciudad o en los alrededores. Es una hotelería
Bueno, en la ciudad está muy bien, hay que tener en cuenta que en el resto del país no existen hoteles como tal, normalmente son granjas, bed and breakfast, de este tipo. No solemos tener reclamaciones con respecto a esto. Nosotros escogemos este tipo de alojamientos siempre con un baño privado en la habitación y porque hay de todo tipo. O sea que, y normalmente están súper limpios y están muy bien, la verdad. Sí que hay que dejarle claro al cliente que las habitaciones triples y cuádruples brillan por su ausencia prácticamente. Para que os hagáis una idea, en Reykjavik, que es donde más hoteles hay, si el hotel más o menos tiene 100 habitaciones, máximo puede llegar a tener solo 2 triples y cuádruples ni hablamos. O sea, eso es imposible. Para las triples, si son adultos, suelen poner si tienen disponibilidad, suelen poner una supletoria y muchas veces utilizan incluso las habitaciones adaptadas, que suelen ser más amplias y ahí cabe mejor la supletoria. Y cuando son niños, pues utilizan la misma doble y ponen un colchón en el suelo. O sea, que esto hay que explicárselo bien al cliente para que no se lleve luego una sorpresa. Esto es así y ya os digo, es súper complicado cotizar un circuito en triple y menos en cuádruple. No es un destino muy familiar con respecto a esto. Bueno, la ciudad tiene algún otro monumento que igual os suena, es ARPA, que sería un palacio de congresos y conciertos, y luego tiene un mirador en una de las colinas que rodea la ciudad que se llama Perlán. Bueno, es un mirador que se ve, sí que tiene muy buenas vistas, incluso en los días despejados se puede llegar a ver el volcán que os comentaba antes, el Eyjafjallajökull. Y luego tiene en la cúpula un restaurante. La verdad es que la ciudad tampoco tiene muchos monumentos, porque como os decía antes, es pasear tranquilamente y disfrutar de ella a pie. Vemos aquí, bueno, las casitas típicas de Islandia, de colores, bajitas, no, como veis no hay muchos edificios altos, son 3, 4 plantas como mucho. Y aquí hemos colgado una foto muy singular, que es la iglesia de la que os hablaba antes, con una aurora. En Reykjavik es complicado ver las auroras, más que nada por el alumbrado. Aunque sí que en los últimos años el ayuntamiento, cada vez que se ha producido una aurora, ha apagado todas las luces públicas para que los ciudadanos pudiesen disfrutar de este espectáculo. Por último, ya hablaros de la Laguna Azul o Blue Lagoon. La Blue Lagoon, bueno, es una piscina termal, bueno, ya llega a ser un complejo porque ya tiene un hotel de lujo, un restaurante, 1 o 2 restaurantes y bares, aparte de las piscinas termales. Es el mayor atractivo de Islandia. La verdad es que nadie se va sin hacer esta visita y disfrutar de las aguas termales. Las piscinas termales en Islandia, bueno, las podemos encontrar por todo el país, como ya os he dicho anteriormente, y son auténticos centros sociales. Por hacer un símil así fácil, son como los bares aquí. La gente va a este tipo de piscinas para reunirse con los amigos, charlar tranquilamente, ver a la familia. Incluso los ejecutivos a veces se reúnen en este tipo de piscinas. Esta en concreto es súper grande y algunas que nos podemos encontrar por nuestra ruta tienen hasta toboganes o se parecen algunas mucho a un spa porque tienen jacuzzi y bueno, recomendamos siempre probar alguna, sobre todo la Blue Lagoon, que es la más espectacular. Esta en concreto está a 39 kilómetros de la capital, de Reykjavik, y muy cerquita del aeropuerto internacional, a 13 kilómetros. Por eso solemos decir al cliente que aproveche el viaje cuando va a la capital o cuando el primer día o cuando regresa ya al aeropuerto el último día, para así no desviarse mucho de su ruta. Estas aguas en la Blue Lagoon están como unos 37-39 grados centígrados
y son ricas en azufre y en sílice, que son minerales que son muy buenos para la piel. Nuestros circuitos tienen incluida la entrada. Nuestra entrada es un poco especial, es un poco más completa, porque incluye el alquiler de la toalla, una bebida, el acceso a la piscina y también una mascarilla facial de sílice, para que se lleve la experiencia completa. Y bueno, pues ya con esto os dejo paso con mi compañera Serezade, que ya comienza de verdad lo que es la ruta por todo el país siguiendo la Ring Road. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Serezade, soy también del Departamento de Operaciones, del mismo que mi compañera, de Nacional Europa, y a continuación os voy a explicar los atractivos turísticos más importantes que se pueden visitar en Islandia. Como podéis ver en el mapa, hemos dividido, como podéis ver en la imagen, hemos dividido el mapa en zonas para que sea más fácil ubicar estos atractivos de los que os voy a hablar. La mejor manera de visitar Islandia es ir cambiando cada noche de alojamiento. Como ha comentado antes mi compañera Cristina, hay una única carretera de doble sentido que va atravesando todo el país. Por lo tanto, en función del número de días de viaje que tenga el cliente, iremos ubicando los alojamientos en unas zonas concretas, de tal manera que cuando el cliente tenga que moverse de un alojamiento a otro, irá por el día parando en los puntos más importantes y así conseguimos que se hagan jornadas lógicas de kilómetros. Otra cosa que hay que decir es que Islandia es súper fácil y muy intuitivo para conocerlo. De hecho, bueno, a todos los clientes que contratan el Fly and Drive, cuando llegan a recoger el coche de alquiler, se les entrega una tablet donde tienen un mapa con los alojamientos ubicados y se les recomienda qué hacer cada día. Pero una vez que te pones en marcha, realmente te das cuenta de que está todo señalizado con carteles en la carretera, que casi siempre hay un parking enfrente del sitio, por lo tanto, siempre que veáis un parking lleno de coches, eso significa que hay que parar. De hecho, a veces llegan a haber sitios que no son tan famosos y que no aparecen en las guías de viaje y que la verdad es que vale mucho la pena visitar. Vale, la primera zona por la que vamos a comenzar es la zona del Círculo de Oro y Costa Sur. Estas zonas son las más turísticas debido a su proximidad con Reykjavik. Lo ideal sería dedicarle un día entero a cada zona para poder verlo tranquilamente, que dé tiempo a hacer alguna pequeña ruta de senderismo y contratar alguna excursión. Vale, empezamos primero con el Círculo de Oro, que está compuesto por el Parque Nacional de Þingvellir, la Catarata de Gullfoss y la zona geotérmica de Geysir. Lo primero que nos vamos a encontrar es el Parque Nacional de Þingvellir, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en él se fundó el primer Parlamento irlandés. Este parque está situado en una falla, está situado en una falla en la que se aprecia muy bien la separación de dos placas tectónicas, la americana y la europea. Entonces, mientras estamos paseando por el parque, podemos decir que estamos justo entre dos continentes. Aquí lo recomendable es hacer una pequeña ruta para conocer el parque, contarnos alguna cascada y visitar el cañón de Ossarafos. Así como dato de interés, que sepáis que en este parque se rodaron algunas de las escenas de Juego de Tronos y, bueno, en general los creadores de esta serie han utilizado varias localizaciones del país para grabar las temporadas y desde el Departamento de Operaciones se ofrecen excursiones regulares para ir a visitar estas localizaciones de manera más concreta para los que estén interesados. Seguimos ahora por la zona geotérmica de Geysir. Geysir es una palabra islandesa y significa surtidor violento. En esta zona hay varios surtidores, pero el más famoso, el que aparece siempre en todas las fotos, es Strókur, que llega a expulsar agua hirviendo cada 5 o 10 minutos hasta una altura de unos 25 metros. Para terminar con el Círculo de Oro, llegamos a la Catarata de Gullfoss, también conocida como Catarata de Oro. Esta es una de las atracciones turísticas más importantes del país. Es verdad que no es de las más altas porque solo tiene una caída de 20 metros, pero sí es considerada una de las más bonitas. Como podemos ver en la imagen, hay un camino que te lleva prácticamente hasta la cima de la cascada, o sea que es inevitable mojarse, por lo que siempre es recomendable llevar un chubasquero.
Como veis también, en Islandia no hay vallas ni barreras que separen a los turistas de las cascadas. Por lo tanto, cuando se viaja con niños, sobre todo hay que tener mucho cuidado porque se pueden resbalar y puede haber caídas. Antes ha comentado mi compañera que en las zonas del interior de Islandia apenas hay atractivos turísticos interesantes que ver, pero el Parque Nacional del Landmannalaugar es una de esas pequeñas excepciones si a los clientes les gusta el trekking. Solo se puede visitar en verano y es necesario tener un 4x4 para acceder al parque porque se conduce por pistas sin asfaltar con gravilla. De todas maneras, si hay algún cliente que tiene un turismo y está interesado en visitar este parque, existen también la posibilidad de contratar traslados regulares que te llevan al interior del parque. Por lo tanto, si hay algún cliente que esté interesado en visitar esta zona, lo más recomendable es que añada una noche extra al itinerario. Como podéis ver en la imagen, es un territorio bastante peculiar porque tiene unas montañas de colores y lo ideal es ir allí a pasar el día a hacer senderismo y luego disfrutar de un baño en una de las lagunas termales que tienen al aire libre. Seguimos ahora por la zona sur. Esta zona es la más lluviosa de toda la isla, de ahí que los colores verdes sean tan intensos y tan brillantes. Nuestra primera parada va a ser Seljalandsfoss. Es una cascada de 60 metros de altura y tiene la peculiaridad de que se puede rodear y ver por detrás. Yo la verdad es que tuve la suerte de verlo justo con el atardecer y la verdad es que fue una pasada. También por esta zona se puede ver de lejos el volcán Eyjafjallajökull que hemos mencionado antes y se puede visitar el Museo Lava Center donde ahí están expuestas las erupciones más famosas de algunos de los volcanes del país. Continuamos nuestro recorrido para llegar al pueblo de Skógar, donde visitaremos la cascada de Skógafoss. Es una de las más famosas del país y tiene una altura de 68 metros. No se aprecia muy bien en la foto, pero aquí hay justo unas escaleritas que suben hasta aquí ahí arriba para poder ver la caída de la cascada. Justo unos kilómetros antes de llegar a Vik, nos encontraremos con el promontorio de Orelley, que es un acantilado donde vive una gran colonia de frailecillos, que es, como ha dicho antes mi compañera, el ave más emblemático del país. La mejor época para verlos es julio, ya que en la época de cría está cerrado este promontorio y a principios de agosto ya comienzan a emigrar estas aves. Y por último, de la zona sur, destacar la región de Vik, donde veremos Reynisfjara, que es una playa de arena negra con columnas de basalto. Hay que tener mucho cuidado con no acercarse demasiado a la orilla porque la playa tiene bastante resaca y es bastante fácil llevarse a la gente. Llegamos ahora, vamos a hablar de la zona este. Como veis hay aquí una zona blanca que es el glaciar más grande de Europa, el glaciar Vatnajökull. El primer sitio que vamos a visitar de la zona este va a ser el Parque Nacional de Skaftafell. Es una montaña que está situada entre dos lenguas glaciares, entre ellas el glaciar Vatnajökull que os acabo de mencionar, y en este parque se pueden hacer varias rutas de senderismo. En función del tiempo que disponga el cliente se pueden hacer excursiones de mayor o menor duración. Pero una de las más recomendadas sin duda es visitar la Cascada Negra de Svartifoss, que está rodeada por columnas de basalto y es una caminata muy sencillita, aproximadamente hora y media. Como podéis ver, estas columnas de basalto son las mismas que hemos visto en Reynisfjara, en Vik, y en realidad los vamos a poder encontrar en varias localizaciones del país. Vale, llegamos ahora a uno de los lugares que a mí personalmente me impresionaron más, que es la laguna de Jokusalo. Realmente te llegas a sentir muy pequeño ante la inmensidad de los icebergs, la verdad. Esta laguna, de todas maneras, ha surgido como consecuencia del cambio climático, porque los bloques de hielo se han ido separando del glaciar, el glaciar Vatnajökull, y se han quedado flotando en la laguna. Y, de hecho, a veces, incluso si se tiene suerte, se pueden ver focas nadando entre los icebergs. Es muy recomendable contratar un paseo en barco anfibio para poder ver estos icebergs más de cerca y, de hecho, te suelen acercar hasta el principio de la lengua glaciar. Y luego, enfrente de la laguna, del lado de la costa, tenemos la playa de los Diamantes para dar un pequeño paseo. Y la verdad es que es digno de ver el contraste que hay del blanco hielo con la arena negra de la
este lugar es considerado una de las joyas de Islandia y lo que más suele gustar a los clientes. Vale, ahora os vamos a mencionar un poquito los puntos más importantes de la zona este. Tenemos Hofen, que es la capital del este, y desde ahí se puede tener una amplia vista del glaciar Vatnajökull. Se pueden llegar a ver hasta 5 lenguas glaciares. Luego vamos rodeando lo ideal, los fiordos del este, que hay que decir que no son como los fiordos de Noruega, son más bien montañas abiertas. También estaría interesante parar en Egilsstadir, donde encontramos la mayor plantación forestal de Islandia, que esto es algo bastante atípico porque en Islandia apenas hay bosques, entonces es curioso parar a verlo. Y por último tenemos el pueblo de Seyðisfjörður, que digamos que es uno de los más representativos de los fiordos por la arquitectura de sus casas, y es recomendable dar un pequeño paseo, ya que hay tiendas con souvenir y unas cafeterías muy agradables. Nos vamos a centrar ahora en la parte norte, concretamente vamos a hablar de la noreste, en el que, entre otros atractivos, tenemos la zona del lago Mývatn, también conocido como el lago de los mosquitos. Esta zona se necesita aproximadamente unas 5 horas, una mañana entera, para poder ver todos los atractivos turísticos que la conforman y lo ideal, o sea, hay que ir en coche de un sitio para otro. Os voy nombrando algunos de los más importantes. Tenemos por un lado el cráter Viti, que es el que vemos en la imagen, en el que hay que hacer una pequeña subida para subir hasta aquí arriba, pero yo os recomiendo totalmente este pequeño esfuerzo porque las vistas desde arriba son impresionantes. También tenemos por la zona la ciudad negra de Dimmu Borgir, que tiene formaciones de lava. También hay una área geotermal donde es muy curioso porque vas andando y parece que estás por tierras movedizas. Y luego, para los que quieran darse un baño relajante, también tenemos Mývatn Naturbad, que es una piscina termal como la Laguna Azul. Es menos turística y por lo menos y por lo tanto está menos concurrida. Esto es así un poco, hay más atractivos, pero os he mencionado un poquito los más importantes. Continuamos por la zona norte y llegaríamos a la cascada de Godafoss, que es también conocida como la cascada de los dioses. Aquí tenemos dos parking para que se pueda ver la cascada desde 2 puntos de vista diferentes. Seguimos y para visitar la cascada de Dettifoss habría que desviarse de la carretera principal, de la Ringroa, y llegaríamos a la cascada más imponente de Europa por el enorme caudal que lleva. Como veis, aquí pasa como en Gullfoss, es posible llegar hasta prácticamente aquí para poder ver la caída de la cascada. Y vuelvo a repetir es importante el chubasquero porque a mí, por ejemplo, se me olvidó ponérmelo al bajar a visitarla y la verdad es que me mojé entera, fue un trastorno todo el día y por eso es súper importante que cada vez que os bajéis que el cliente se baje del coche o del autobús, coja el chubasquero antes de ver este tipo de cascadas. Llegamos ahora a uno de los pueblos más emblemáticos del norte, es Húsavík, que es donde es el sitio idóneo para contratar un paseo en barco para avistar ballenas. Está dedicado a la pesca, se dedica a la pesca y hay 2 museos. Uno es el Museo de la Ballena y luego hay otro muy curioso en el que alberga 150 falos de diferentes animales y podemos ver desde el de una ballena azul hasta la de un pequeño roedor. En general, en esta zona lo ideal sería dedicarlo 2 noches para que dé tiempo a visitarlo todo con tranquilidad. Llegamos ahora a la capital del norte, Akureyri, que es la segunda ciudad más importante después de Reykjavik. Aquí viven unos 18.000 habitantes y también es muy chiquitita, es para dar un pequeño paseo a pie y es recomendable visitar el jardín botánico, dar una vuelta por el puerto. Luego allí hay bastantes tiendas para comprar souvenirs, por si no se han comprado en Reykjavik, y hay una amplia variedad de restaurantes. Aquí voy a hacer un pequeño inciso para los clientes que tienen el Fly and Ride contratado. La carretera principal une Mývatn con Akureyri a través de un túnel. Es el único peaje que se paga en Islandia, porque las carreteras en este país son gratuitas. Son 1.500 coronas, que al cambio son aproximadamente unos 10 euros, y él tiene la peculiaridad de que no se puede pagar en el momento, tiene que ser de manera online. Entonces, cuando entras al túnel, hay un cartel enorme donde aparece la página web para que el cliente registre el coche, la matrícula y lo pague.
La cosa es que hay un plazo de 3 horas desde que cruzas el túnel hasta que pagas este peaje. Si se te pasa el plazo, te llegará una multa administrativa. Entonces, como consejo, o sea, se puede registrar antes el cliente, unos días antes puede registrarse en la página web y pagarlo, pero a lo mejor es posible que en vez de ir por la carretera principal, pues el cliente se desvíe por otra zona, por otra carretera y al final lo haya pagado sin tener que pasar por ahí. Por lo tanto, es mejor que una vez que el cliente esté allí en ruta, se vea planificando y ya decida si lo paga en el momento y estar atento o lo paga unos días antes. Llegamos ahora a la zona norte, pero vamos a centrarnos más en la parte oeste. Lo ideal es bordear todos los fiordos del oeste para conocer una de las costas más bellas de Islandia. La verdad es que es muy bonito, vas haciendo pequeñas paradas y disfrutando del paisaje. Y llegaríamos hasta la península de Vannes, que es esta de aquí, donde hay unos acantilados y en medio del mar se puede ver una roca muy curiosa que se llama Viserpur, que tiene forma de rinoceronte. En esta zona también destacaros así los puntos más importantes. Tenemos por un lado Siglufjordur, que es un pueblo con mucho encanto que nos encontramos en la carretera de los fiordos, con casitas de colores. También nos encontramos por aquí la granja Glaunbauer, que son unas casas de turba donde el techo está cubierto de césped y actualmente es un museo que se puede visitar y ver cómo vivían los antiguos nativos hace 200 años. Y luego tenemos por aquí también la zona de Barmalit, en la que destaca sobre todo porque se ven muchos ejemplares de caballos islandeses por allí. Aquí es ideal también para contratar alguna excursión para pasear a caballo o visitar alguna granja, y aquí en Barmalit también se puede hacer rafting. Vale, llegamos por último a la zona oeste. Nos vamos a centrar sobre todo en la península de Snaefellsnes, que es esta zona de aquí, que la conoce todo el mundo como la pequeña Islandia. Esto es así porque en ese pequeño territorio podemos encontrarnos todo lo que vemos a lo largo del país. Tenemos volcanes, tierras de lava, cascadas, pueblos con encantos y hasta un glaciar. Uno de los primeros sitios que vamos a parar es Arnastapi, que son unos acantilados escénicos, y la verdad es que la foto no le hace justicia porque es, la verdad, bastante impresionante. Podemos hacer aquí una pequeña ruta por los acantilados y la verdad es que es muy recomendable. Luego tenemos también por aquí el glaciar Snæfellsjökull, que es en el que se inspiró Julio Verne para escribir el libro Viaje al centro de la Tierra. Seguimos por la península recorriéndola y llegamos a Kirkufell, que es una montaña de origen volcánico que está rodeada de pequeñas cascadas. Tenemos también por aquí Djúpalonsadur, que es una playa de arena negra, y también cabe destacar Budip, donde está esta iglesia tan característica. Esto realmente es un cementerio y tiene unas vistas, la verdad es que muy chulas. Ya dejando atrás la península de Snaefellsnes, ya estaríamos de camino a Reykjavik y nos encontraríamos pues, en el área de Borgarfjörður, la cascada de Ranfossar, que es esta que vemos aquí, donde de las paredes de lava brota el agua. También tenemos la zona de aguas termales de Idaltunguber, y para los clientes que estén interesados en visitar una cueva de hielo artificial, se pueden acercar al glaciar Langjökull. Realmente esta zona ya sería de camino a Reykjavik, se ve en una mañana, y lo ideal ya sería pasar la tarde en la capital y conocerla a pie, que como ya ha dicho mi compañera es bastante chiquitita. Una vez ya destacados todos los puntos más importantes del país, queríamos hacer una pequeña mención a las excursiones que son las más recomendables para que el cliente aproveche al máximo su experiencia en el país. Tenemos por un lado el buceo en Silfra, en el que se puede nadar entre las dos placas tectónicas, ya que está en el Parque Nacional de Þingvellir. Podemos hacer también moto de nieve, que a mí me pareció súper divertido, en el que normalmente van 2 personas y a la ida conduce uno y a la vuelta otro. Tenemos también el avistamiento de ballenas, que se puede ver tanto en el norte como en Reykjavik. El paseo por el glaciar con crampones, para los más aventureros tenemos el rafting, luego tenemos el avistamiento de frailecillos, como hemos comentado antes, el paseo en barco en Jökulsárlón. Y bueno, en general nos consultáis en operaciones y nos llamáis y nos decís, oye, ¿cuáles son las más imprescindibles? Que sea siempre una de nieve, ya sea el paseo por el glaciar o la moto de nieve,
el paseo en barco anfibio para la laguna de Yokusalón y el avistamiento de ballenas. Y luego ya, por último, decir un poco que los clientes que estén, porque claro, estas excursiones son para los clientes que están en ruta, porque van llegando al punto de encuentro, pero los que estén haciendo una estancia en Reykjavik, con las que son más próximas a la capital, se pueden realizar con traslados regulares. Y también los que hagan estancia y no quieran coger coche, ni han contratado un circuito ni nada, se pueden reservar excursiones de un día para ver el Círculo de Oro, la península de Snaefellsnes o la costa sur. Y bueno, hasta aquí acabaría ya nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que la hayáis disfrutado mucho y sobre todo que tengáis muchas ganas de ver el país y que os hayáis situado un poquito pues para venderlo un poquito más. No sé si ahora creo que vamos con la ronda de preguntas. Sí, gracias por vuestra exposición, ha sido muy completa y muy interesante. A continuación voy a leer las preguntas que han ido llegando, que son algunas. Yolanda Recio pregunta que si se lleva la PCR desde España negativa, ¿también tienen que hacer cuarentena? Por lo que está publicado ahora mismo en el MAE, no es válida una PCR hecha en España. Llegan los clientes allí y es en el propio país donde se tienen que hacer la PCR. O sea que por lo que hemos leído últimamente ya no es válida una PCR desde España. Se la hacen allí, tiene que hacer cuarentena 5 días y al quinto se la vuelven a repetir la prueba. Y ya si dan negativo pueden iniciar el viaje. Patricia González dice que habéis comentado que la carretera solo puede transitar en verano. ¿Desde qué mes? Y si también recomendáis el viaje en invierno, ¿cómo se haría? ¿Se quedarían cosas sin ver? ¿Quieres contestar tú, Seren? Me da igual si quieres, o sea... Venga, adelante, vale. sí. A ver, realmente en verano se puede dar la vuelta completa y es por eso que se puede ver realmente dar la vuelta y verlo desde mayo, más bien casi medios de mayo, junio, se puede hacer hasta con un turismo, de mayo a septiembre. Y luego en invierno, debido a los altos temporales que hay por el viento y por la nieve, ya se cortan las carreteras y solo se puede ver la zona sur. Entonces, realmente en invierno sí vale la pena verlo, de hecho es muy bonito verlo todo nevado. Lo único, pues eso, que hay que tener en cuenta que si el cliente quiere dar la vuelta completa, solo se podría hacer en verano, pero vale la pena, hay mucha gente que al final lo ha visitado en verano o al revés, lo ha visitado en invierno, una corta estancia, se queda con ganas de más y luego hace la vuelta completa. Pero en invierno es súper importante que tengáis en cuenta que no es posible dar la vuelta y más o menos pues desde octubre hasta mayo prácticamente es simplemente centrarse en la zona sur. De hecho, no se llega a llegar ni al glaciar Bandayok, no sé si os acordáis de la zona este que os he hablado. Ya ahí ya el glaciar, imaginaos, súper grande, ya todo nevado, no se llega a llegar ni a la laguna de Yokusalón en invierno. Pero bueno, al final los principales atractivos turísticos están concentrados en el sur, o sea que el cliente no se va a quedar muy satisfecho con un viaje de invierno, tiene el plus de las auroras boreales, o sea que es totalmente recomendable ambas épocas. Muy bien, muchas gracias. Marta Casero pregunta si bastaría conducir con el carnet europeo y qué empresa de coche de alquiler es la más recomendada. Para Islandia se puede conducir con el carnet de conducir normal, el que tenemos, y luego nuestro proveedor trabaja ahora mismo creo, no estoy segura cuál es la empresa con la que trabaja, pero es la que lo apuntamos y os lo decimos, pero vamos, es con la que lleva trabajando todos los años y nunca hemos tenido ningún problema, o sea que todos los clientes que suelen hacer el Fly and Dive tienen un coche que está bajo una compañía de nombres, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, no sé si es Hertz o Avis, pero es una de esas dos, o sea que por eso no hay problema. Muy bien. Cristina Asensio pregunta respecto a la hotelería, no me ha quedado muy claro la categoría, si es equivalente a la nuestra o debemos avisar que baja alguna estrella para evitar posibles reclamaciones. Gracias.
Sí, a lo largo del país, como decíamos, la hotelería no son hoteles como tal, son granjas, bed and breakfast, por lo tanto no están categorizadas con estrellas estos alojamientos. Esto lo tiene que tener claro el cliente. Son, pues eso, establecimientos muy, muy, muy sencillos. Y lo que destacaba antes es que nosotros siempre garantizamos el baño privado dentro de la habitación. No van a tener que compartir baño como pasa con otros circuitos de otros mayoristas. En Reykjavik sí que encontramos hotelería como tal y más o menos nosotros se pueden fiar de las estrellas que indicamos en nuestro catálogo. Son cuatro estrellas superior, también hay 3. A ver, son hoteles sencillos, pero bien correctos y que corresponden con la categoría, por así decirlo. Vale. Katia pregunta si las piscinas termales que se encuentran por Islandia suelen ser privadas con pago de entrada o que cómo funcionan, o hay de varios tipos. Hay varias piscinas termales, tipo como la Laguna Azul, en las que son un poquito más de categoría o de lujo, podemos llegar a decir. Y luego hay otras piscinas que son municipales, que son las que son mucho más económicas y donde, de hecho, es donde van los islandeses, digamos que es donde un punto de encuentro. Es como si ellos fuesen una especie de bar, pues allí se reúnen todos, las familias, los niños. Y entonces hay diferentes piscinas. Entonces, en función un poco de lo que busca el cliente, están las que son más turísticas y que sí tienen una entrada que hay que pagar, y luego las municipales, que la entrada es más económica. Y luego hay algunas pequeñas zonas, por ejemplo, como he comentado yo, en el Parque Nacional del Lamanalaugar, que hay aguas termales al aire libre y eso es gratuito. Pero es más difícil encontrarlas. Casi todas son privadas y necesitan pagar entrada. Sí, como dice mi compañera, las municipales más o menos suelen costar unos 2-5 euros. Y ya las más turísticas, como la Laguna Azul, la entrada de la Laguna Azul, la que nosotros vendemos, que era así como más completa, ronda los 80 euros. Depende de la hora de reserva y demás, pero 80-90 euros. Mira, en relación también con esta pregunta, Francisco dice que si disponen de vestuarios y servicios. Sí, allí hay vestuarios, están separados de hombre y de mujer, también hay taquillas para dejar los objetos personales, o sea que sí. De hecho, en el de la Laguna Azul, sobre todo, que está preparado, como está lo del aeropuerto, para dejar incluso las maletas y todo, por si el cliente viene o se va directo a coger el vuelo, o sea que sí, hay vestuarios, también hay restaurantes, suele haber como una zona de tipo, o sea, para comer, que puedes coger sándwiches, o sea que sí, están totalmente preparados. Vale, mira, Ingrid y Pilar comentan que si hay opción de hacerlo en autocaravana. A ver, el tema de las autocaravanas ha cambiado mucho en los últimos años. Nosotros desde Tour Mundial no tenemos la contratación de este servicio, pero es que desde el año 2016-2017 la acampada ya no es libre. Entonces, antes se podía dejar la autocaravana en cualquier lado y era algo que era muy cómodo para los clientes y era una de las opciones que más gustaba para hacer el fly and drive. Pero desde que la acampada no es libre, hay que reservar unos camping a lo largo del país, y la problemática que tienen estos camping es que no trabajan con agencias de viajes. Es el cliente el que tiene que gestionar sus propias reservas cada día en cada zona, y eso nos dificulta bastante como producto venderlo, porque al final es darle una autocaravana y que luego el cliente se gestione su propio itinerario, reservando los campings. Es algo que trae muchos problemas y por eso en principio no lo ofrecemos. Pero bueno, siempre es hablarlo al departamento de cotizaciones y ver si lo podemos cotizar y ofrecer al cliente. Perfecto. Francisco pregunta que si los desayunos suelen ser buffet. Sí, los desayunos son buffets, son muy completos además. O sea,
Bueno, a mí lo que me falla siempre es que nunca hay mucha bollería y yo la echo de menos, pero suele haber embutidos, tienen arenque, tostadas, o sea, son buffets muy completos. O sea, igual que la gastronomía no es muy barata, los desayunos al final tampoco es que sean económicos, aunque están incluidos en el precio, y entonces son bastante completos. Es un buffet enorme y la verdad es que está muy bien. Viviana Gómez pregunta que si en los circuitos incluye siempre la Laguna Azul u otras. Normalmente incluye la Laguna Azul, sí. Otras no las tenemos contempladas, únicamente la Laguna Azul. De todas maneras, en los itinerarios, vamos, lo va especificando. Sí, yo creo, Cristina, que en el Maravillas, que es el que tenemos nosotros, creo que hay opcional, si no me equivoco, que se puede contratar el avistamiento de ballenas en la zona norte y la moto de nieve. Lo que pasa es que eso va como un plus, no está incluido en el precio. Y entonces, en función de que los clientes que lo quieran hacer, ya se organizaría la excursión. Pero creo que hay alguna excursión y luego como tiene una tarde libre o al día siguiente se puede a lo mejor incluso hacer alguna en Reykjavik. Pero como dice mi compañera, la que está incluida sí o sí es la Laguna Azul. El resto ya luego las que se vayan o sea, las que sean acordes con el itinerario para no romper la ruta. Pero creo que la moto de nieve y el avistamiento de ballenas están como opcionales en este programa. Muy bien. Carlos Ayala pregunta que cuántas noches son recomendables en el norte y en noroeste. En el norte son recomendables, pues tenemos las 2 noches de Mibaten, luego tenemos una noche en la parte del noroeste donde se habla de los fieros del este y unas 3 noches en la zona del norte, más o menos para verlo tranquilamente. Pero los programas de 8 días se ven 2 y al final da tiempo también, pero el que quiere ir con tranquilidad y para que les dé tiempo a hacer bastantes cositas y alguna pequeña ruta de senderismo, lo ideal serían 3 noches en total en la zona norte. Perfecto. Yolanda pregunta que dónde se deben dirigir los clientes a coger el coche de alquiler. El coche de alquiler se recoge siempre en el aeropuerto y la oficina de alquiler del aeropuerto siempre está abierta, siempre que haya un coche contratado, está la oficina 24 horas, o sea que no hay problema en recogerlo y se puede recoger en el aeropuerto. También hay una oficina en Reykjavik, pero normalmente al cliente le es más cómodo llegar del vuelo y coger ya el coche y comenzar la ruta. Muy bien. Sí, bueno, o como los vuelos, como comentaba antes, los vuelos directos suelen llegar de madrugada, lo habitual es llegar al aeropuerto, dirigirse directamente al hotel para hacer noche corta, y ya al día siguiente ya coger el coche de alquiler y comenzar la ruta. Vale, Marta Priz pregunta que una vez que llegan al país, la PCR, ¿quién la paga? Yo por lo que he leído en la página web de Islandia, a día de hoy estaba incluido hasta el 31 de enero que la pagaba el gobierno de Islandia, pero claro, eso va cambiando. Entonces, Claro. a día de hoy lo pagaría la PCR, lo paga el gobierno de Islandia, vamos, que llegan allí y no tienen que pagar esa PCR. Pero claro, esto es a día de hoy que va cambiando todo. Claro. A ver, Carmen Álvarez dice si podéis repetir cómo habilitan las triples en función de si la tercera persona es adulto o niño. Sí, si es adulto, o sea, no existen triples, es muy raro ver una triple como tal. Entonces, siempre la tercera cama, si es un adulto, va a ser una supletoria. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado que para que la habitación sea más amplia y los clientes estén más cómodos, suelen utilizar las habitaciones adaptadas para minusválidos. Entonces, ahí ponen la supletoria. Si es un niño menor, si no recuerdo mal, de 10, 11 años, muchas veces ponen un colchón en el suelo directamente. Esto suele ser algo habitual. O sea que también el cliente debe conocerlo para que no se lleve, bueno, una sorpresa o que no es conforme al tipo de habitación que le dan. Vale. Ana Belén Fernández pregunta que cuánto tiempo se tarda en dar la vuelta a la isla o cuántos kilómetros son.
Sí, como os comentaba, la carretera, bueno, la única carretera, la Ring Road, son 1.300 kilómetros aproximadamente. Por eso, como mínimo, el cliente debe contar con 8 días si quiere para recorrerla entera. Aunque, como os decía, lo ideal para ir tranquilamente son 10, 11, mejor 10, 11, 12 días para verlo todo. Vale, también Sergio comenta que, aparte de hacer esta pregunta, también dice que hay horarios de acceso a los parques naturales. No hay horarios de acceso, o sea, como habéis podido ver así un poco en la presentación, no hay barreras, no hay vallas, o sea, llegas con el coche, está muy poco explotado en ese sentido, y entonces llegas y está todo abierto y no hay nada de pago. Desde hace unos 2 o 3 años sí que están poniendo en algún parking, en alguna zona más famosa, tipo Gulfos, el Parque Nacional de Cinvellir, algunos pequeños, unos pagos en el coche de 3, 4 euros en el parking. Pero en general todo, o sea, es gratuito y ya te digo, no hay ningún cierre, no está explotado así por nadie, entonces no hay horas, se puede ver a cualquier hora del día. Vale, Sergio también pregunta que si son etapas largas de coche cada día. Son unas etapas aproximadamente de unos 200 kilómetros al día, pero no se hacen nada pesadas porque vas continuamente parando, que sea comer, hacer alguna pequeña ruta, hacer fotos, a mirar un mirador, o sea, es un continuo de parar. Entonces, al final no se hacen nada pesados, pero es verdad que son unos 200 kilómetros al día y que al final tiene que tener en cuenta el cliente que pasa tiempo en el coche, pero la verdad es que se hacen paradas cada hora, hora y media, incluso hay zonas en las que estás continuamente parando durante cada casi 15 minutos, o sea que se hace muy ameno, no es nada pesado. Muy bien. Mónica Díaz dice que su pregunta es respecto a los traslados. Del autobús a la ciudad, ¿recomendáis hacer noche en hoteles del aeropuerto? Pero ¿se puede coger el autobús al centro de la ciudad y una vez allí los microbuses a los hoteles? ¿Lo comentas tú, Cristina, que es hora del flybus? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Sí. A ver. Respecto a los traslados, en el autobús a la ciudad, ¿recomendáis hacer noche en hoteles del aeropuerto, pero se puede coger el autobús al centro de la ciudad y una vez allí microbuses a los hoteles? A ver, sí, o sea, nosotros únicamente recomendamos hacer la noche en el aeropuerto para los clientes que lleguen en vuelo directo. Estos vuelos directos, como os decía antes, al llegar de madrugada, sobre las 2 de la mañana más o menos, es bastante inconveniente que el cliente, pues si tiene un fly and drive, que coja el coche de alquiler o tal, o que coja el autobús, se desplace, recordad que son 40 a 45 minutos de trayecto a esas horas, llegar allí, coger el microbús, el servicio existe. Pero bueno, lo que recomendamos es que si llega en vuelo directo, que la primera noche la hagan en el aeropuerto por comodidad, por las horas que son. Pero sí, puede coger a esas horas el flybus, llegar a Reykjavik a los 45 minutos a la hora y luego ya dirigirse al hotel. Vale. Ramón pregunta que si hay opción de contratar traslado en entrada y salida sin ser flybus. Sí, como os comentaba, existen los traslados privados. Podemos contratar un coche con chofer y hacerlo en privado, pero son muy caros. No es como un taxi aquí. Igual cuesta unos 300 y algo, si no me equivoco. Sí, más o menos. 300 euros cada trayecto. Vale. A ver, Mónica pregunta que respecto a la excursión de la Laguna Azul, cuando se realiza el regreso al aeropuerto, ¿cuánto tiempo tienen que prever para la excursión? ¿Hay autobuses de continuo? ¿Compras el ticket de autobús hasta el aeropuerto o solo a la laguna y luego al aeropuerto? En la Laguna Azul normalmente el cliente suele estar unas 3 horas aproximadamente, más o menos, entre que llega, se cambia, está en la laguna y se va. O sea, hay que hacer una estimación más o menos que si el vuelo es a las 5 de la tarde,
pues, y hay que estar 2 horas antes, por ejemplo a las 3, pues lo ideal sería ir a las 12 de la mañana, estar allí 3 horas, a lo mejor comprar un sándwich y ya irse de camino al aeropuerto. Con respecto al autobús, los autobuses que van, que los clientes que tengan el autobús digan voy a ir a la Laguna Azul, no es el mismo autobús que los que les lleva al aeropuerto, es otro autobús que lo que hace es que hace una parada en la Laguna Azul para los clientes que tienen contratada la entrada, y entonces entran y otra vez desde la Laguna Azul ya salen autobuses que están ahí en la dársena y les llevan al aeropuerto. O sea que sí, hay autobuses que paran en la Laguna Azul. Lo único que hay que avisar que el cliente tiene contratado la Laguna Azul para escoger un autobús que vaya directo al aeropuerto o el que hace parada en la Laguna Azul. Y luego igual desde la Laguna Azul salen autobuses que te llevan ya al aeropuerto o a la ciudad, si es el camino inverso, que hemos venido del aeropuerto y primero hemos hecho la Laguna Azul. Vale, Yolanda dice si podéis repetir qué se puede ver al final del de camino a la capital. Sí, al final del camino de la capital tenemos, es ya un poco hacer pequeñas paraditas estratégicas pues para que no sea tan pesado. Entonces teníamos la cascada de Ranfosar, no sé si tenéis por aquí, estáis viendo el PowerPoint. Teníamos la cascada de Ranfosar, que hay unas, las paredes de lava brota el agua, luego hay otra pequeña cascada ahí que se llama Barnafos, también conocida como cascada de los niños. Tenemos esta zona termal que se llama de Yaltunguber, tenemos también la cueva de hielo en Lanjokul, también hay un pueblo así que se llama Borgarnes, que también merece la pena parar. Lo único que os he indicado un poco los importantes, pero el cliente se va a dar cuenta que hay muchísimo que ver, que hay, o sea, es un continuo de sitios. Lo único que aquí si nombraba todos pues era imposible, pero es un camino de vuelta en el que hay bastantes cosillas interesantes. Vale. Carlos Ayala pregunta que cómo se denomina el glaciar de la zona este. Glaciar Vatnajökull. ¿Cómo se denomina? ¿El nombre? Sí, supongo que sí. Sí, el glaciar Vatnajökull, vamos, también lo decimos españolizado, claro. pero seguramente Perfecto. Jökull significa, es una palabra islandesa que significa glaciar, Jökull es glaciar, entonces ahí de Vatnajökull. Muy bien. Patricia González dice que si en los establecimientos a lo largo del país hay conexión wifi. Sí, hay conexión wifi en todos los establecimientos y es gratuito y te puedes conectar, o sea que sí, en eso no hay problemas. Todos, incluso restaurantes, en todos los sitios está el wifi súper extendido, sí, gratuito. Vale, Alejandra dice que en cuanto al Fly and Drive, ¿el alquiler de coche requiere franquicia o es a todo riesgo? ¿Hay mínimo de edad para el alquiler? Si quisieran servicios extra tipo sillita de bebé, etcétera, ¿se puede llevar desde España alquilado? Sí, o sea, a ver, ¿me puedes repetir las preguntas? Es que había varias. A ver, que si el alquiler requiere franquicia o es a todo riesgo. Vale, los seguros que vienen incluidos en el coche de alquiler es seguro Super CW, que tiene franquicia cero y kilometraje limitado, o sea que está incluido en el precio el ir en ese sentido seguro sin ningún tipo de franquicia. Luego creo que decían también que si se podía añadir extras, como las sillitas de niños, sí, lo ideal es de hecho reservarlo, si va a ir algún niño, reservar ya sea o el alzador para los niños o la silla para los bebés, y se puede reservar desde España. Lo único que esos servicios se pagan en destino, se tienen que pagar allí en destino porque lo pagas directamente la compañía, lo que son pues las sillitas de bebés y el alzador, y no sé si hay alguna cosa más que se me escapa, que se paga allí. Luego la edad mínima para los turismos es 21, si no me equivoco, y 25 para los 4x4. Igualmente, cuando os enviamos siempre los presupuestos y en las notas que aparecen siempre en reserva, aparece la edad mínima para que no haya problemas en ese sentido. Y luego también es importante que siempre hay que tener tarjeta de crédito para recoger el coche de alquiler. Y no sé si se me olvida algo más. Nada, No. completa, muy bien. Dependiendo del tipo de coche, muchas veces varía la edad. A veces, si es un 4x4 muy grande, sí que piden más edad, creo que lo que decía mi compañera, 25, pero si es un 4x4 más pequeño, hay alguno que permite 23 vale. años. Sí.
Vale, Cristina Asensio dice que si nos podéis recomendar el circuito más completo. Circuito guiado, entiendo que se refieren. Si es el circuito guiado, tenemos el Maravillas de Islandia que da la vuelta. Maravillas. Claro, el Maravillas, que de hecho se vende súper bien, se suelen llenar casi todos los años las salidas y da la vuelta completa al país en 8 días de manera guiada y aunque es en 8 días, la verdad es que como vas con el guía, ahí se va directamente a los puntos más importantes y la verdad es que los clientes vienen muy contentos y muy satisfechos. Sí, son Maravilloso. salidas garantizadas. Perfecto. Pregunta Sonia que si hay que reservar en las zonas termales. Reservar hora, perdón. En las piscinas termales sí, como la Laguna Azul sí, y luego, por ejemplo, otro que es así muy grande y famoso, Mibaten Naturbat, también es recomendable reservar la hora, más que nada, sobre todo ahora con el tema del COVID por los aforos y antes del COVID también para evitar que haya demasiadas afluencias, intentar que no separarlos en horas, y es recomendable siempre reservar Sí. una hora. De hecho, en la Sí. Laguna Azul, en función de la hora, es un precio u otro. Vale. Marta pregunta que en relación a las habitaciones, si va una familia de 2 adultos y 2 niños, entonces entiendo que se tendría que hacer 2 dobles y luego contarían los niños como adultos. Sí, correcto, tendrían que ser 2 dobles, es que no hay manera. Muchas veces en rutas sí que llegamos a conseguir algún tipo de alojamiento que tenga disponibilidad de pues algún pequeño apartamento que igual es un poco más tipo apartamento, que cabe en una familia entera, pero es que es súper complicado. O sea, son tan poquitos y como la mayoría de clientes viaja en verano, que la disponibilidad está tan cotizada, pues es complicado. Vale. Susana pregunta que si los guías de los circuitos son de habla española. Siempre, Vale. siempre. Vale, Alicia dice que le gustaría que volvieseis a explicar qué carreteras son en las que tienen peaje. A ver, realmente no hay peaje, o sea, la carretera la principal, que es la Ring Road, no hay ningún peaje, no hay nada, excepto el túnel que une en el norte Mibaten con Akureyri, es un trayecto de apenas 14 minutos, ¿vale? Que no es mucho más, y ese túnel es el único en el que hay que pagar las 1.500 coronas que decíamos antes, que son al cambio unos 10 euros, pero es el único peaje que hay en Islandia. El resto, todas las carreteras son gratuitas, tanto las que son las pistas en asfaltar marcadas con la F que van al interior, como la Ring Road. Es solamente ese pequeño trayecto, ese túnel de 14 minutos que une Mibaten con Akureyri. Solo eso, ya no hay más peajes en todo el país. Vale, Pura pregunta si vamos a tener programa Fly and Drive con coche todoterreno incluido. Siempre que yo, o sea, sí, o sea, ahí a lo mejor no está cargado todavía, pero siempre tenemos publicados en catálogo el circuito guiado y el Fly and Drive con coche de alquiler. Con varios tipos de coche. Vale, Yolanda también pregunta sobre el Fly and Drive, que cómo funciona el parking en hoteles y zonas donde hay que parar que si son de pago. Vale, en los hoteles no hay parking como tal, o sea, igual que es todo tan salvaje y tan natural, la hotelería es igual. Están en mitad de la nada, de repente te encuentras un hotel en mitad de la nada y realmente se deja el coche en la tierra, En la entrada, sí. en la entrada. No hay un parking como tal asfaltado ni nada, donde hay así a lo mejor parking más asfaltados, que no es lo más común, es ya al visitar los atractivos turísticos, y ya os digo, en 3 o 4 zonas así más concretas es donde a lo mejor hay que pagar, que esto se ha ido haciendo en los últimos 3 o 4 años, antes no se pagaba nada. Por ejemplo, la catarata, sobre todo en el sur, la catarata de Gulfos, el Parque Nacional de Zimmelit, en el que aparcas el coche y tienes que pagar el parking, y ahí esos sí son asfaltados y son unos 3 o 4 euros al cambio, pero es en muy poquitos sitios, o sea, es que no sabría decirte cuál exactamente, porque es que de verdad que son 3 o 4 en general en todo el país, o sea, todo es prácticamente accesible y gratuito, menos estos 3 pequeños puntos que los han hecho hace 3 o 4 años. Esto a día de hoy, claro, a lo largo de los años veremos si se explota más el país, pero de momento solo eso. Vale, también comentan
que si es fácil encontrar gasolineras. A ver, como en los últimos años ha crecido mucho el turismo, ya es mucho más fácil encontrar gasolineras a lo largo de la Ring Road. Sí que hay que tener en cuenta que no nos encontramos una carretera bueno, nos encontramos una cada 150, 200 kilómetros. O sea que siempre que haya la posibilidad de llevar el depósito medio lleno es preferible. La gasolina, tanto la gasolina como el diésel tienen el mismo precio. Son como, ahora mismo están 1,30 el litro, si no ha variado mucho en este último mes. Vale, vamos a ver que todavía queda alguna pregunta. Preguntan que qué tal el ocio nocturno. Reykjavik tiene mucha marcha, ¿verdad, Sere? Sí, en Reykjavik hay bastante, bueno, es realmente en Reykjavik donde está concentrado toda la marcha y todo el ocio nocturno. Vale. Sí, hay, o sea, es muy típico encontrar a los islandeses saliendo por bares, al final es allí por bares los fines de semana, o sea, sí, hay mucha marcha, hay mucho ambiente y sí, totalmente. Sí, Vale. pueden salir tranquilamente a tomar una copa los clientes en fin de semana, que van a encontrar sitios abiertos sin problema. Sí. Y gente. Melania pregunta que en qué orden recomendáis para realizar la ruta. Realmente es un poco igual, quizás dependiendo un poco, o sea, normalmente se suele hacer por el sur, dar la vuelta completa y acabar en Reykjavik, que es como, o sea, al contrario de las agujas del reloj, es normalmente como están algunos de los itinerarios, pero da igual un sitio que otro. Quizá al principio, pues si te vas en una con la zona sur, es donde más atractivos turísticos te vas encontrando, se te va haciendo el viaje muy ameno y vas, pero vamos, realmente es igual, por un lado que por otro. De hecho, es que creo que hay circuitos, de hecho, que se forman en función de, pues, uno está en la vuelta por un lado, con otros proveedores por otro lado, para no cruzarse, más que nada, para no haber tanta gente, pero que es igual, o sea, son los mismos kilómetros, se ve de la misma manera, al final es una carretera circular, o sea, que es realmente como prefiere al cliente. Y no hay Vale. pérdida. Ahora preguntan, hay algunas preguntas sobre cuántas personas son los grupos máximos de personas por los circuitos guiados. No estoy segura si... Es que los han cambiado este año por el tema del COVID y Sí, los... va a haber grupos reducidos, pero exactamente, yo no sé si eran como unas 20 personas lo que se va a sacar este año, a ver también cómo va evolucionando el tema de la pandemia, pero si no recuerdo mal, de todas maneras nos lo apuntamos y te contestamos, pero si no recuerdo mal, creo que eran grupos reducidos de máximo 18, 20 personas Sí, para es que alguna salida. es algo nuevo y no lo tenemos así muy actualizado, pero porque están ahí haciendo cambios, pero sí creo que es lo que dice Cristina. Vale. Yolanda pregunta que si el tour es el tour guiado es en autobús o en microbús. No, es en autobús porque en un microbús creo que es la capacidad de máximo como 12, Claro. 14, 16 personas, entonces siempre es un autobús grande. Vale, y dice que si las salidas de los circuitos están garantizadas. Se necesitan, creo, mínimo 2 personas. Creo que son mínimo 2 personas para garantizar la salida. Vamos, Si no que me se puede equivoco. decir que sí. Es raro que Sí. solo haya una persona y más en verano. Vale, y Araceli comenta si es recomendable la extensión a Groenlandia. Sí. Bueno, nosotros Groenlandia, ¿tú lo conoces, Sere? Sí, a ver, realmente Groenlandia depende de varias zonas. Entonces, si dependiendo del número de días que tenga el cliente, si tiene 8 días o 11 o 12, yo les recomendaría más centrarse en lo que es en Islandia. Pero bueno, si ya tiene 15 días y lo quiere combinar, es verdad que hay varias zonas en Groenlandia donde se suelen pasar en Groenlandia eso sí suelen ser unas estancias de 2 o 3 noches, ya sea en Ilulissat o Kangerlussuaq, que son zonas también muy con enormes témpanos de hielo, muy del círculo polar, y entonces
Si tienen tiempo, eso sí, hay que decir que si Islandia es un destino que no es muy económico, Groenlandia es todavía mucho más caro. Groenlandia, perdona, es todavía más caro. Entonces es un poco en función de que el cliente, si tiene tiempo y tiene presupuesto, si es recomendable, porque ya que viajas a Islandia, la verdad es que los vuelos a Groenlandia no son más de 3 horas, 3 horas y media, o sea que... Pero eso sí, que hay que tener en cuenta que es un presupuesto más alto porque Groenlandia todavía es mucho más caro que Islandia. Sí, y que todos los servicios son en inglés. Es importante decírselo al cliente. Todo en inglés, imposible castellano. No hay guías que hablen nuestro idioma. Sí. Vale, pues ya no hay más preguntas. Todo el mundo ha comentado que la presentación ha sido maravillosa y muy completa, que les ha gustado mucho. Así que muchísimas gracias a vosotras y también a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Colgaremos la presentación en Aula Bezi para que también la puedan ver y consultar más adelante. Muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos webinars. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.